John D. Rockefeller. Existen hombres que marcaron la historia con guerras, otros con ideas revolucionarias, y algunos pocos con dinero. Mucho dinero. Entre ellos, destaca un nombre que todavía hoy genera fascinación y controversia: John Davison Rockefeller. El hombre que convirtió un recurso sucio, inestable y casi inútil como el petróleo en la base de la economía mundial. El primer magnate de verdad, el hombre más rico que jamás haya existido. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Un visionario que impulsó la modernidad o un despiadado monopolista que aplastó a sus rivales? Durante los próximos 60 minutos, viajaremos a través de su vida, desde su infancia humilde hasta el juicio que destruyó su imperio, desde sus prácticas más despiadadas hasta su legado filantrópico. Prepárate, porque esta no es solo la historia de un hombre, es la historia del capitalismo moderno. Esta es la vida de John D. Rockefeller. John D. Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, un pequeño pueblo de Nueva York. Su infancia no estuvo marcada por lujos ni comodidades. Su padre, William Avery Rockefeller, era un hombre peculiar, un charlatán, estafador y mujeriego que recorría los pueblos haciéndose llamar doctor. Vendía pociones milagrosas, falsas curas y remedios que no servían para nada. Su vida era un fraude constante. En contraste, su madre, Elisa, era profundamente religiosa. Una mujer seria, disciplinada y devota. De ella, John heredó la austeridad, el amor por el trabajo y la obsesión por la disciplina. Desde niño mostró un rasgo peculiar: amaba llevar cuentas. Mientras otros soñaban con aventuras, John se entretenía con un cuaderno anotando ingresos, gastos y ahorros imaginarios. A los 12 años, consiguió su primer trabajo informal y guardaba cada moneda con obsesión. A los 16 años, ya tenía un empleo como asistente contable. Allí aprendió algo clave: los números no mienten. John comprendió que la clave no estaba en trabajar duro únicamente, sino en entender cómo funcionaba el dinero. Ese instinto sería el motor de su destino. En 1859, con apenas 20 años, decide dar un paso que cambiaría su vida: dejar de ser empleado y comenzar a emprender. Junto a un socio, invierte en pequeños negocios, siempre con la mirada fija en algo más grande. Tenía un lema que repetía constantemente: no me interesa lo que cueste, me interesa lo que rinde. Rockefeller estaba listo para dejar de ser un simple contable y empezar a construir un imperio. El año 1859 cambió el rumbo de Estados Unidos. En Pensilvania, un hombre llamado Edwin Drake perforó un pozo de petróleo y descubrió lo que pronto sería conocido como el oro negro. El petróleo comenzaba a despertar el interés de todos. Se usaba principalmente para producir queroseno, el combustible de las lámparas antes de que existiera la electricidad. Miles de personas corrieron a perforar pozos con la esperanza de hacerse ricos. Pero Rockefeller fue más inteligente que todos ellos. Mientras la mayoría se obsesionaba con encontrar petróleo, él entendió algo crucial: el verdadero negocio no estaba en la extracción, que era arriesgada e inestable, sino en la refinación, el proceso de transformar ese crudo en queroseno y productos útiles. En 1863, invirtió en su primera refinería en Cleveland, una ubicación estratégica cerca de vías férreas y lagos que facilitaban el transporte. En pocos años, Rockefeller se convirtió en el refinador más importante de la ciudad. Su secreto era simple: orden, eficiencia y reinversión constante. Mientras otros gastaban sus ganancias en lujos, él volvía a invertir cada dólar en mejorar sus instalaciones. En 1870 fundó Standard Oil, la empresa que se convertiría en sinónimo de poder, riqueza y controversia. Rockefeller no solo refinaba petróleo, estaba construyendo la columna vertebral de un imperio que pronto dominaría al mundo. Años 1880. La revolución industrial avanzaba. Las ciudades se iluminaban con lámparas de queroseno, las fábricas crecían y la demanda de petróleo parecía infinita.
Y en el centro de todo estaba Rockefeller. Standard Oil no era una empresa más, era un monstruo en expansión. ¿Cómo lo logró? Con estrategias implacables. Compraba competidores pequeños y absorbía sus operaciones. Negociaba acuerdos secretos con los ferrocarriles para pagar tarifas más bajas que nadie. Si un rival no quería vender, bajaba los precios en su zona hasta arruinarlo. Luego, lo compraba a precio de ganga. Su lema era claro: la competencia es un pecado. A finales de esa década, Rockefeller controlaba más del 90% del mercado del petróleo en Estados Unidos. Nada se movía sin que Standard Oil lo autorizara. La fortuna personal de Rockefeller crecía a un ritmo sin precedentes, pero con ella también aumentaban las críticas. La gente comenzó a verlo como un pulpo gigante que extendía sus tentáculos sobre toda la economía. John D. Rockefeller se había convertido en el hombre más poderoso de América, pero esa misma fuerza desataría la tormenta que lo perseguiría por el resto de su vida. El éxito de Rockefeller era indiscutible, pero también lo era el descontento que generaba. La prensa comenzó a bautizar a Standard Oil como el pulpo del petróleo, una bestia que devoraba todo a su paso. Una de sus principales críticas vino de la periodista Ida Tarbell, cuya familia había sido arruinada por las prácticas de Standard Oil. Durante años investigó cada detalle del imperio y publicó una serie de reportajes demoledores que mostraban al mundo las tácticas agresivas de Rockefeller. Por primera vez, la opinión pública empezó a verlo como un villano, un monopolista sin escrúpulos que destruía la competencia y controlaba al gobierno desde las sombras. Y lo más curioso es que Rockefeller jamás intentó defenderse en público. Se mantenía en silencio, viviendo como un fantasma, mientras su reputación caía en picada. Para muchos, Rockefeller ya no era un empresario. Era el enemigo número uno del pueblo estadounidense. Finalmente, el gobierno no pudo ignorarlo más. A inicios del siglo XX, el presidente Theodore Roosevelt lanzó una cruzada contra los monopolios, y en el centro de esa guerra estaba Standard Oil. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico. Standard Oil era un monopolio ilegal y debía ser desmantelado en 34 compañías independientes. La noticia sacudió al país. Parecía la gran derrota de Rockefeller. Su imperio había sido destruido por la justicia. Pero la realidad fue diferente. Al dividirse Standard Oil, las acciones de cada compañía comenzaron a multiplicar su valor. Empresas como Exxon, Chevron y Mobil nacieron de esa ruptura y se convirtieron en gigantes por sí solas. El resultado, Rockefeller se volvió aún más rico. En el momento de la disolución, su fortuna ya lo había convertido en el hombre más acaudalado del mundo. Después del fallo, se convirtió en el más rico de toda la historia. Pero ¿quién era realmente John Rockefeller fuera de los negocios? Sorprendentemente, no vivía con la ostentación que uno esperaría. Era austero, meticuloso, un hombre de rutinas estrictas. Caminaba cada día, cuidaba su dieta y anotaba hasta el último detalle de su vida. Era profundamente religioso y donaba generosamente a su iglesia. Amaba a su familia y pasaba largas temporadas en sus residencias alejadas del ruido de la ciudad. Para muchos era difícil reconciliar la imagen del magnate despiadado con la del hombre sencillo que jugaba con sus nietos en el jardín. Pero así era Rockefeller, un hombre lleno de contrastes. Con los años, Rockefeller dedicó más tiempo a su faceta filantrópica. Creía en lo que él llamaba el evangelio de la riqueza, la idea de que los millonarios tenían el deber moral de devolver a la sociedad parte de su fortuna. Donó más de $500 millones a lo largo de su vida, una cifra que hoy equivaldría a decenas de miles de millones. Creó la Universidad de Chicago, que pronto se convirtió en una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Fundó la Fundación Rockefeller, que financió investigaciones médicas, programas de salud pública y avances científicos que salvaron millones de vidas. Entre sus mayores logros estuvo la erradicación de enfermedades como el anquilostoma en Estados Unidos
y grandes avances en vacunas. ¿Lo hacía por limpiar su imagen? ¿O realmente creía en ayudar? Quizás un poco de ambas cosas. Pero el impacto de sus donaciones es innegable hasta el día de hoy. John D. Rockefeller vivió mucho más de lo que cualquiera esperaba. Alcanzó los 97 años de edad, algo extraordinario para su época. Falleció en 1937, rodeado de su familia, en la tranquilidad de su mansión en Florida. En el momento de su muerte, su fortuna ajustada a la inflación superaba los 400.000 millones de dólares actuales. Ningún otro ser humano ha logrado acumular tanta riqueza en proporción a su tiempo. El niño pobre que llevaba cuentas en un cuaderno se convirtió en el hombre más rico de todos los tiempos. La historia de Rockefeller es la historia del capitalismo en su máxima expresión. Un hombre que transformó la industria, que entendió antes que nadie el poder del petróleo, que construyó un imperio sin precedentes. Fue admirado y odiado, llamado genio y demonio, visionario y villano, pero sobre todo, fue el símbolo de una nueva era. ¿Debemos recordarlo como el hombre que aplastó a la competencia y dominó un país? ¿O como el filántropo que cambió la educación y la medicina para siempre? Quizás la verdad esté en el equilibrio. Rockefeller fue ambas cosas, y quizás por eso su historia sigue viva, porque refleja lo mejor y lo peor de lo que el ser humano es capaz cuando persigue poder absoluto. Lo único indiscutible es esto: John D. Rockefeller cambió el dinero para siempre.